Muy buen día, bienvenidos, mi nombre es Brenda Guerrero y en esta presentación estaremos revisando lo que es la primera unidad de nuestro primer módulo, la cual se llama Fundamentos de la Salud Mental. Y bueno, vamos a comenzar con nuestro objetivo de la unidad, que precisamente es conocer los fundamentos de la salud mental, sus principales elementos y definiciones, así como la relación que existe entre lo que es la enfermedad física y la enfermedad mental. En esta presentación vamos a ver un poco de estos temas, una pequeña introducción de lo que vamos a estar revisando en nuestro módulo. Y bueno, vamos a comenzar con nuestro tema 1.1, que es el modelo conceptual de la salud mental. Y bueno, vamos a revisar que precisamente cuando hablamos de salud mental, hablamos de que es una definición bastante compleja, que muchos autores dan diferentes aportaciones, diferentes puntos de vista, pero la Organización Mundial de la Salud, la OMS, nos dice que en general es un estado de bienestar psicológico. Sin embargo, nos habla de que es una definición muy subjetiva, ya que el ser humano se compone de diferentes esferas, de diferentes esferas psíquicas que podrían dividirse en lo que es la esfera afectiva, la cognitiva, la parte ejecutiva y la metapsicológica. Entonces, bueno, ahí es donde por una parte hace que sea una definición un poco subjetiva. Ahora, también hace la referencia de diferentes puntos de vista, desde la parte estadística, desde la parte psicodinámica, y nos dice que, bueno, desde la estadística, la normalidad, lo ve como la media, como lo más natural o lo más común, y desde la psicodinámica nos habla que lo normal, pudiera decirse, es la armonía e integración de los diferentes aspectos de la actividad psíquica. Entonces, se fijan, son diferentes puntos de vista muy diferentes, ya que, bueno, si nos vamos desde el punto de vista psicológico, el hecho de que, por ejemplo, todas las personas traigamos el celular la mayor parte del tiempo, como nos dice la estadística, que sería lo más normal o lo natural, pues nos hemos dado cuenta que no lo es. Entonces, bueno, vamos a ver un poquito precisamente tomando este tema de la normalidad y la anormalidad, y vamos a ver que, bueno, lo normal, al definir la normalidad o lo normal, hacemos hincapié en nuestras referencias personales, es decir, a nuestro sistema de creencias, a la manera en cómo fuimos criados, a nuestros valores, nuestros principios. Entonces es sobre nuestro esquema al tomar nuestra referencia de normal y anormalidad. Y eso es donde radica la complejidad, en la subjetividad y en la cultura. Todas las culturas son muy diferentes y nos dirigimos conforme a nuestra cultura. Y bueno, la Organización Mundial de la Salud nuevamente nos dice que la salud mental no habla acerca de una ausencia de enfermedad. Precisamente el tener una salud mental no es que no tengamos una enfermedad, sino que más bien nos habla de que exista una armonía lograda entre estas disonancias, es decir, lograda sobre los conflictos que podemos llegar a tener en el día a día, poder lograr una armonía y una funcionalidad. Es algo que vamos creando, no es un estado como tal, o no es algo que se herede, sino más bien que vamos construyendo poco a poco. Entonces, bueno, en nuestro punto 1.2, nuestro tema 1.2 nos dice que, bueno, hay muchas, como decimos, hay muchas definiciones en la salud mental, así como muchos elementos que muchos autores creen necesario que deban incluirse para tener una adecuada salud mental, pero bueno, aquí haciendo como un compendio, nos dimos cuenta que, bueno, hay ciertas características de las que hablan muchos autores, por ejemplo, lo que es la flexibilidad, la eficiencia, la sintonía, la armonía, la comunicación, la creatividad y la trascendencia, es decir, poder abrirnos al cambio, poder adaptarnos precisamente a estos cambios que se nos van presentando en el día a día, tener la suficiente eficiencia y motivación y eficacia para hacer las cosas, tener unas adecuadas relaciones sociales o adecuados vínculos y relaciones con los terceros, una comunicación funcional y asertiva como tal, y tener una creatividad, un poder de iniciativa de
tener como la innovación y la apertura para ver que hay muchas más opciones, ¿no? Para la resolución de un conflicto, ¿sí? Entonces, bueno, estos elementos nos habla de lo que es la salud mental. Sin embargo, nos dice que son solamente indicadores, no es como un marcador, no es algo exclusivo, no es algo que tenga que ser así como tal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque también aparte de la salud mental nos habla de 3 condicionantes, lo que es la neurobiología, la personalidad y los factores ambientales, es decir, la parte física, la parte psicológica y la parte social. Entonces, obviamente no es como, por eso les digo, no es un marcador como tal, sino es un punto de referencia, ¿sí? Y bueno, también nos habla acerca de la salud mental como necesidad básica, ¿sí? Y bueno, vamos a ver un poco acerca de qué tan importante es tener las adecuadas redes de apoyo, como son la familia, como son los amigos, y que esos son un buen factor protector, ¿sí? También vamos a ver acerca del trabajo, es decir, el trabajo cómo puede llegar a ser también factor protector, pero también cómo puede llegar a ser un factor de riesgo. Depende mucho pues de nuestro entorno sociocultural, ¿sí? De la cantidad de estrés que tengamos, si existe un síndrome de burnout, ¿sí? O sea, de qué manera puedo convertirlo en un factor protector, ¿sí? Y bueno, nos dan una clasificación, se pudiera decir, o unas características más bien acerca de los factores protectores. Nos dice que uno de ellos pues es el ocio, ¿sí? El hacer actividades recreativas, actividades de nuestro gusto, ¿sí? Tener adecuados descansos, tener una buena promoción de la salud, ¿sí? Y una solidaridad genética. Sin embargo, nos habla, aparte de los factores de riesgo, si vamos a revisar en el tema, que bueno, algunos factores de riesgo que vemos en la actualidad de nuestra vida diaria es que vivimos en un exceso de individualismo. Si ya no nos preocupamos por el otro, si ya no sabemos trabajar en equipo, si tenemos actitudes egocéntricas, nos falta mucho como esta parte de la empatía con los otros. ¿Sí? También otro factor de riesgo que nos indica que tenemos nuestra sociedad actual es la vivencia de la sexualidad, tanto a temprana edad, tanto como en promiscuidad, con poco cuidado, ¿sí? Entonces, bueno, también lo toman como factor de riesgo. El fenómeno de la inmediatez que cada vez se va presentando a más temprana edad, lo que llamaríamos la intolerancia a la frustración. Cada vez queremos todo de manera más inmediata, no queremos esperar por las cosas, y eso se ha convertido en un gran problema en nuestra sociedad actual, ¿sí? Así como el control y el poder pues llevado negativamente, ¿sí? Y bueno, también otro tema importante que vamos a tocar dentro del módulo es los paradigmas que podemos tener dentro de la salud mental, ¿sí? Los tabús, nuestras construcciones mentales y sociales que vamos haciendo acerca de la salud mental, ¿sí? Vamos a ver la importancia de no etiquetar a las personas, ¿sí? Sino más bien tomarlas como conductas de comportamiento y hacer un análisis desde eso, ¿sí? Vamos a ver también que la salud mental, ¿sí? Muchos autores lo toman como la importancia del autocuidado, es decir, la salud mental no es la carencia de, ¿cómo se puede decir? No es la carencia de enfermedad, sino más bien la importancia o qué tanto tú tienes autocuidado en todos los sentidos, ¿sí? Desde tu medicamento, desde tu psicoterapia, desde tus factores de riesgo y de protección, etcétera, etcétera, o sea, qué tanto te cuidas. Y ahí radica la salud mental más allá que de la carencia de una enfermedad o un trastorno emocional, ¿sí? Luego también hablaba que, bueno, es importante que dentro de la salud mental entran esto de las personas socialmente adaptables, ¿sí? Es decir, quien se adapta adecuadamente, quien tiene unas buenas redes de apoyo, son personas que tienen un grado de satisfacción y que eso, bueno, va a ayudar para tener una mejor salud mental como tal, ¿sí? Y bueno, en nuestro tema 1.4 nos habla acerca de la relación entre la enfermedad mental y la enfermedad física. Y como decíamos, la persona es un ser biopsicosocial y los profesionales debemos de trabajar con las personas como tal. Sí, existe un concepto que se llama somatización, que también vamos a ver más a profundidad, pero nos habla acerca de cómo el tener conflictos emocionales no externados o no elaborados se muestran en enfermedades físicas, y en general es la relación
de una con la otra. Sí, vamos a ver algunos estudios que se han realizado acerca de cómo la depresión y la ansiedad puede perjudicar, puede afectar más una enfermedad crónica. Sí, existe mucha comorbilidad entre estas dos esferas, la física y la mental como tal en cuanto a las enfermedades. Sí, vamos a ver un poco de psicooncología, de ver cómo el cáncer tiene impacto en las emociones negativas como tal. Sí, y los mecanismos de afrontamiento que a veces solemos utilizar, cuáles funcionan, cuáles no. Sí, y vamos a hablar acerca de la psiconeuroinmunología, que es precisamente esta rama de la medicina que está centrada en el estudio de la conexión entre las emociones y la actividad del sistema nervioso inmunológico como tal. Entonces, bueno, vamos a revisar también varios autores, ¿sí? Como Seeley, como Gleiser y Gleiser, que hicieron varios estudios. Seeley se enfocó mucho en el estrés en la salud, muy enfocado en la parte laboral, el estrés, en lo que es el burnout, ¿sí? Y cómo afecta en el cuerpo y en las emociones esta parte del estrés como tal. Luego vamos a ver cómo también en este estudio que hicieron Gleiser y Gleiser nos habla acerca de un estudio que realizaron con estudiantes universitarios y cómo precisamente las células que son las NK, que son las que se defienden de las células tumorales, cómo disminuyen, ¿sí? Cuando hay una situación de estrés, de miedo, y que cómo disminuían ante los exámenes, ¿sí? Entonces, bueno, por último, en nuestro tema 1.5 vamos a ver lo que es la calidad de vida y la autodeterminación en la salud mental. Sí, entonces vamos a ver algunas técnicas que pueden funcionar para mejorar la calidad de vida. Los autores nos hablan mucho acerca de las técnicas conductuales, ¿sí? De cómo también es importante tener una buena alimentación, actividades de relajación, un adecuado estilo de vida, ¿sí? Y también la calidad de vida es un concepto muy complejo, así como la salud mental, ¿sí? Entonces, bueno, hay muchos autores que nos hablan en referencia a eso, pero en general nos dice que es un estado de bienestar subjetivo, ¿sí? Como Ardila es lo que nos propone, ¿no? Esta definición de una satisfacción general, que está derivado obviamente de la realización de varias potencialidades, ¿sí? Y bueno, nos habla de aspectos subjetivos, aspectos objetivos, sí, pero es una sensación de bienestar, lo que es físico, psicológico y social, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a ver ya por último esto de la autodeterminación, ¿sí? Que nos habla que precisamente está muy relacionado con la reforma psiquiátrica, que es donde hacen más partícipe al paciente de lo que son las decisiones de tratamiento, ¿sí? Los procedimientos que se van a llevar, y obviamente al hacerlo más partícipe pues se puede lograr una más adecuada adherencia terapéutica, ¿no? Entonces eso también es muy significativo dentro de los tratamientos tanto médicos como psicológicos. Entonces, bueno, lo vamos a ver más a fondo en nuestro módulo como tal, ¿sí? Bueno, aquí está la bibliografía que se utilizó para lo que fue nuestro tema, nuestra pequeña presentación, ¿sí? Les agradezco mucho nuevamente. Les quedo a sus órdenes para cualquier duda, cualquier cosa que se les ofrezca, y bueno, les agradezco mucho que me escucharan y estamos en contacto. Sí, que tengan excelente día.